La tumba de Mereruca es una de las mastabas más conocidas del Reino Antiguo, y esto se debe a que Mereruca fue una persona muy importante en aquella época, pero también porque su tumba tiene una gran calidad artística. Y por ese motivo hoy vengo aquí a hablarte de la tumba de Mereruca, así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy, como ya he dicho, vengo a hablar de la mastaba de Mereruca y vamos a hablar de su estructura, pero también de los temas decorativos que encontramos en su tumba. Antes de seguir, te dejo por aquí el vídeo que hice sobre el Reino Antiguo y por otro lado me gustaría recordarte también que tengo una lista de reproducción donde hablo solo de pirámides y te la dejo por aquí también para que puedas echarle luego un vistazo y que conozcas un poco más sobre el contexto histórico en que se crea, se produce, se construye la tumba de Mereruca. Como siempre os dejo abajo en descripción toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este tema para que haya transparencia y que sepáis de dónde saco la información que os aporto en el vídeo y sin más dilación vamos a empezar. Y en primer lugar es muy importante hablar de quién era Mereruca. Mereruca fue una persona de clase muy alta que vivió durante el principio de la dinastía sexta en Egipto, y en concreto se le sitúa durante el reinado de Teti. Y Mereruca no era simplemente una persona de clase muy alta, con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, sino que llegó a ser visir del rey, es decir, que él fue mano derecha del rey de Egipto. Pero no solo fue visir, ya que entre sus títulos se encontraba el de gobernador del palacio, sacerdote lector jefe, director de los escribas de los archivos, director de los trabajos del rey y muchos más títulos, que no os voy a exponer para no aburriros. Pero Mereruca no se llamaba solo Mereruca, sino que en su tumba encontramos que su nombre era Mereruca y su nombre bello era Meri. El nombre bello, para quien no lo sepa, era el apodo, es decir, que se llamaba Mereruca, pero su apodo era Meri. Su madre se llamaba Netjetempet, también llamada Tillet, y era conocida del rey, que es un título que aparece en algunas ocasiones, sobre todo en el Reino Antiguo, y significa simplemente que estás en la corte y que tienes algún tipo de relación con el rey, lo cual era importante porque significaba que tenías influencia en la corte y que además eras noble. Dentro de la tumba de Mereruca también son muy importantes sus hermanos. De hecho, hay una especial mención a Igi, que ostentó varios títulos, entre ellos el de inspector de los guardias de palacio y noble del rey. Otros hermanos de Mereruca fueron Irenacti e Ihu, que eran sacerdotes lectores, e Idu y Neferuetnet, que también fueron supervisores de los guardias de palacio. Otra persona muy importante dentro de la vida de Mereruca fue su esposa. La esposa de Mereruca se llamaba Watetkethor, también conocida como Seseshet, y era la hija mayor del rey, por lo que Mereruca era el yerno del monarca. Watetkethor no era simplemente hija de y esposa de, ella fue sacerdotisa de Neit y de Hathor, señora del Sicomoro. La pareja de Mereruca y Watetkethor tuvo muchos hijos. En primer lugar tenemos a Meriteti, que era el hijo mayor, luego a Pepiang, también conocemos a Kenti, a Pref, Kenu y Nefer, y además una hija que se llamaba Ibnenu. Por tanto, sabemos que tuvieron 6 hijos y una hija. Los hijos de esta pareja llegaron a ser importantes. Por ejemplo, Pepiang llegó a ser confidente del rey, escriba y sacerdote lector. Nefer fue médico. Kenu fue escriba, sacerdote lector y fue supervisor de los sacerdotes y guardias de la pirámide de Teti. Kenti llegó a ser juez y escriba. Por otro lado, parece ser que Meriteti puede haber sido heredero al trono por un breve lapso de tiempo hasta el nacimiento de Pepi I. Por otro lado, se ha planteado que su hija nació después de la muerte de Mereruca, porque encontramos que en su tumba Ibnenu no tiene un gran protagonismo, lo cual es raro porque a lo largo de toda la tumba vamos viendo cómo Mereruca quiere enfatizar la relación que tiene con su esposa, y es raro que no tenga un gran protagonismo su hija también, por lo que se ha planteado que probablemente nació después de su muerte y que por ese motivo la hija Ibnenu no esté tan presente en la decoración de su tumba. Y ahora vamos a hablar ya
de la estructura de la tumba de Mereruca, que es una tumba bastante grande, como vamos a ver a continuación, y que tiene un lugar bastante interesante dentro de la necrópolis de Teti. La tumba se encuentra en la necrópolis de la pirámide de Teti, primer rey de la dinastía sexta. Su tumba se encuentra al lado de la de Kagemni, visir que también se casó con una de las hijas de Teti, por lo que Kagemni y Mereruca eran cuñados. Además, la tumba de Mereruca se encuentra entre la tumba de Meriteti, el hijo mayor de Mereruca, y la tumba de su esposa, Uatetkethor. De hecho, la tumba de Mereruca conecta con las tumbas de su esposa y de su hijo. En cuanto a la tumba, nos encontramos ante una mastaba, que es el tipo de tumba de la nobleza del reino antiguo. La entrada de la tumba mira hacia el sur, por lo que la tumba tiene una orientación norte-sur. Dentro de la mastaba, incluyendo la parte del hijo y la parte de la esposa, tiene un total de 32 cámaras y 3 cámaras funerarias. Mereruca tiene 21 salas, de las cuales 10 están totalmente decoradas. Al lado de la entrada, en el cuadrante sur, es donde se encuentran las cámaras que conforman la tumba de su esposa, y al norte, en la sala hipóstila, es donde está el acceso a la tumba del hijo. Una de las razones por las que sabemos que nos encontramos ante tumbas diferentes que están conectadas es por la temática de los relieves, ya que en la tumba de Mereruca la temática está dirigida a él. Contando las 3 tumbas, la extensión total de la mastaba es de 41,7 metros de largo y 24,8 metros de ancho. La altura original de la tumba era de 3,45 metros, por lo que, como podemos ver, tiene bastante altura. Por otro lado, un elemento muy importante a destacar dentro de la tumba es que está construida en piedra caliza y esta está policromada, y podemos observar restos de la policromía en muchos de los relieves, por lo que vamos a observar relieves que están pintados, que están policromados. Y una vez que ya os he hablado sobre la estructura de la tumba, que como podemos ver es bastante grande, vamos a hablar de la entrada a la tumba. ¿Cómo es esta entrada? ¿Qué es lo que se encuentra cuando uno llega a visitarla? Delante de la mastaba podemos observar los restos de un pequeño patio de entrada limitado con unos muros. En cuanto a la entrada de la tumba, no está totalmente centrada, sino que la puerta se inclina levemente hacia el lado este, pero mirando hacia el sur, es decir, que según entramos la encontramos a la derecha. No obstante, hay que tener en cuenta que la entrada de la tumba está mirando hacia la pirámide de Teti, que fue el rey para el que trabajó Mereruca y su suegro. Como ya hemos podido observar, esta mastaba tiene unas dimensiones descomunales, por lo que si analizase todos los relieves que nos encontramos en la tumba sería algo inabarcable. Este vídeo no se acabaría nunca y ya me estoy pasando de los 5 minutos, así que no podría ser, sería demasiado hablar de todos los relieves de la tumba. Pero sí que voy a hablar de algunos de los relieves o de los temas más importantes que observamos a lo largo de la tumba. Una de las cosas más interesantes que nos muestran las tumbas privadas del Reino Antiguo, que es algo que se va a producir nuevamente en el Reino Nuevo, es que en las tumbas privadas, que son las tumbas de la élite, observamos muchos temas de la vida cotidiana. Y esto es muy interesante a nivel arqueológico y también cuando investigamos la sociedad del Antiguo Egipto, porque todas estas representaciones nos dan mucha información sobre cómo era su vida cotidiana. Aunque hay que tener en cuenta que en todas estas representaciones siempre se representa lo ideal, es decir, que nunca van a representar la mala vida o personas mal vestidas, sino que siempre, pues van a representar a todas estas personas vestidas de la mejor forma posible y pues en escenas idealizadas, que se llama, ¿no? En primer lugar, me gustaría hablaros de las escenas donde se muestra a trabajadores del metal. En los relieves de la tumba podemos verlos en diferentes momentos, pero quizá la escena que más destaca es aquella en que están utilizando sopletes con la boca para manufacturar el metal que están fundiendo. Otro elemento que encontramos en estas escenas del metal que es muy interesante son las escenas donde aparecen trabajando enanos. En el Antiguo Egipto, los enanos eran muy bien vistos, eran muy apreciados, por lo que para ellos el enanismo tenía unas connotaciones positivas. Por otro lado, tenemos escenas en el Nilo, que podemos dividirlas en escenas de pesca y de caza y escenas de transporte de ganado principalmente. Entre las escenas de pesca observamos cómo se realizaba esta pesca en la barca y cómo utilizaban las redes. También apreciamos los tipos de peces y cómo se organizaban en las barcas. Hasta podemos ver cómo uno de los sirvientes está
está dando de beber a Igi, uno de los hermanos de Mereruca. ¿Y cómo sé que es Igi el hermano de Mereruca? Porque justo arriba en jeroglífico pone su nombre. Además, tenemos escenas de caza bastante impactantes, escenas de animales bastante crudas en el desierto. Por ejemplo, tenemos esta escena donde perros están atacando a antílopes y un león atacando a un toro, donde podemos ver toda la crudeza de esta escena de caza, sin ningún tipo de filtro y mostrándonos la realidad tal cual es. Por otro lado, hay una escena que a mí me resulta especialmente graciosa, aunque realmente no tenía mucha gracia para los protagonistas. Y es esta escena donde hay una serie de escribas que están recaudando impuestos y hay otros más atrás que podemos ver cómo están castigando a los evasores de impuestos, por lo que esta idea de que Hacienda castiga a los evasores de impuestos ya la observamos en el Antiguo Egipto. También observamos muchas escenas relacionadas con el mundo agrícola. Por ejemplo, se puede observar una representación muy interesante del prensado de uva. Otro ejemplo lo tenemos aquí en esta escena de cuidado de un jardín, donde los sirvientes están llevando agua y regando las plantas. Por otro lado, me gustaría hablaros sobre la procesión funeraria de la tumba de Mereruca, que es otro de los elementos más importantes que encontramos en las representaciones en relieve o pictóricas en las tumbas, ya que la procesión funeraria era un elemento muy importante del ritual funerario y suele aparecer representado en numerosas tumbas. Esta procesión ocupa varias escenas en el muro sur de la sala hipóstila. Por un lado tenemos a mujeres llorando y a hombres llevando el ataúd al barco. Después, escenas en la barca y hombres llevando el ataúd hasta la tumba y a bailarines, personas llevando ofrendas y también al sacerdote lector delante de la tumba. Las escenas donde vemos a mujeres llorando tienen una gran profundidad emocional, ya que podemos ver incluso cómo dos de ellas se están cayendo al suelo, una de hecho ya está en el suelo y otras las están sosteniendo. Otro elemento a destacar en las tumbas del Reino Antiguo es el tono de piel rojizo que se suele emplear para los hombres, frente al tono de piel amarillento que se suele emplear en las representaciones femeninas. Esto es una convención estilística, es decir, es una cuestión estética que encontramos en el Reino Antiguo. Por otro lado, es significativo destacar el gran número de escenas en la tumba donde sacerdotes o sirvientes están llevando ofrendas a Mereruca. Aparte de las que he mencionado, tenemos muchísimas más. Además, también tenemos diferentes escenas de danza en la tumba, y no solo de danza, también de música, donde destaca por encima de todas la escena donde Watet-Ket-Hor, la mujer de Mereruca, está tocando un arpa para Mereruca encima de una cama, y debajo de esta cama podemos observar diferentes objetos y ofrendas que se hacen para Mereruca. Pero en cualquier caso nos están mostrando algo muy íntimo, que es cómo toca el arpa Watet-Ket-Hor para Mereruca encima de su cama. Otra de las escenas donde se observa cierto afecto hacia Mereruca es el relieve donde podemos ver cómo dos de sus hijos le están acompañando, uno a cada lado, y le están cogiendo de la mano. También podemos ver escenas de juego de niños, como es esta donde unas niñas están jugando. En la tumba también podemos observar en múltiples ocasiones cómo Mereruca está siendo acompañado de su mujer y a veces de su madre también, y de hecho su mujer suele aparecer sentada a sus pies oliendo una flor de loto. Y por último, es muy importante hablar de la estatua de tamaño real de Mereruca. Esta estatua de Mereruca está insertada en la pared, está como saliendo de la pared, con un pie adelantado y vistiendo faldellín. Y a los pies de la estatua de Mereruca encontramos una mesa de ofrendas donde se depositarían las ofrendas funerarias de comida y bebida, principalmente para que los espíritus de Mereruca pudiesen seguir existiendo. Y por último voy a hablarte de la cámara funeraria, que es bastante peculiar y bastante interesante. Toda la cámara está policromada con diferentes textos y decoraciones. En cuanto a la decoración, destacan las ofrendas. Tenemos muchísimas representaciones de ofrendas a lo largo de toda la cámara funeraria. Esto se debe a que para ellos era muy importante que el espíritu de la persona recibiese alimento en el más allá, y por eso se incluye en la decoración
numerosas jarras, panes, vegetales, muchísima carne. Era una forma de garantizar con estas representaciones que el espíritu tuviese alimento en el más allá. Pero la decoración de la cámara no acaba aquí, ya que en el techo podemos observar cómo se ha intentado emular el granito rojo. Por otro lado, en la cámara funeraria se encuentra el sarcófago de Mereruca. Recordad que es muy importante que sarcófago no es sinónimo de ataúd. El sarcófago es de piedra y el ataúd es de madera. El sarcófago de Mereruca está hecho de caliza y es de 3,7 metros de largo, 1,8 metros de ancho y 1,55 metros de altura. El sarcófago tiene una particularidad y es que al lado tiene una rampa que permitió introducir con cierta facilidad el ataúd de Mereruca y también posibilitó poner con cierta facilidad la tapa del sarcófago. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre la mastada de Mereruca, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame abajo un comentario aunque solo sea un emoji porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!